agentes secretos. De eso hablaremos hoy. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Sun Tzu, el general y estratega militar de la antigua China, escribió que no será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. La política internacional ha vuelto a encenderse. La inestabilidad alcanzada con el fin de la Guerra Fría se resquebraja y los intereses de las potencias mundiales se vuelven cada día más turbios y sospechosos. Hoy dedicaremos esta emisión de La Otra Aventura a un personaje detenido en la frontera de la ficción y la realidad, el espía. Un agente encubierto que trabaja con la información necesaria para poner el mundo de cabeza. Sin embargo, como escribió John le Carré en El espía que surgió del frío, para el agente secreto, engañar es ante todo una cuestión de defensa propia. Quédese aquí, estará el agente 007, un hombre que fue jueves, escritores trabajando para agencias de inteligencia y servicios secretos. Estará la lucidez de la verdad, esa que surge como un chispazo en quienes han sido engañados durante mucho tiempo. Usted lo sabe, todo novelista tiene algo de espía, toda escritora, todo escritor acaso cumpla ciertas misiones secretas o falle en el intento. Ambos, espía y escritor, buscan conseguir el trozo de papel, encontrar al sujeto, pasar inadvertido, llegar a tiempo y luego contarlo todo. La verdad se paga bien, pero el espía puede reservársela y tendrá que ser únicamente sagaz, entrometido y verosímil. Y claro, como todas las semanas, usted ya lo sabe, les recuerdo que fue Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos aquí en La Otra Aventura. Ese negro que va calle abajo, dijo el doctor Hasenblecher, de pie en el bar Wonder, me recuerda a usted, señor Wormold. Es la frase que da inicio a Nuestro hombre en La Habana, novela central en la literatura de espionaje escrita por el escritor británico Graham Greene. Situada en la capital cubana a finales de la década de los 50, aún bajo la dictadura de Fulgencio Batista, pero ya acechada desde las sierras por un puñado de guerrilleros. La novela de Greene se centra en un vendedor de aspiradoras que quedará atrapado en los intereses del servicio secreto de la corona. El libro es una crítica desde el interior a una vieja institución secreta, ya que Greene fue uno de sus agentes durante varias décadas. El poder aforístico de la literatura de Graham Greene es la clave para la lectura de Nuestro hombre en La Habana. La novela aparece contenida en una sola de sus frases. No hay nada más fascinante que un enigma dentro de un enigma. Graham Greene es uno de mis escritores favoritos y si se encuentra usted algún libro de él, no deje de comprarlo y leerlo. Yo traje aquí uno que me gusta especialmente, El fin de la trama, un gran libro de amor. Este otro, El factor humano, un libro central en la obra de Greene. Y traje también Vías de escape, una historia de su propia vida. Graham Greene. Una década más tarde, en los 60 del Caribe, se había convertido en un punto neurálgico de la política internacional. Los gobiernos de sus islas eran bastiones imperiales y sus representantes fichas que se movían en Washington, en La Habana y en Moscú. En ese clima aparece Y si muero mañana, novela de espionaje del escritor cubano Luis Rogelio Nogueras. Mire lo que ha llegado hasta acá. Uno de nuestros co-guionistas, Santino Cortés, nos ha traído este viejo libro de Luis Rogelio Nogueras. La historia presenta a Ricardo Solana, agente de los servicios secretos cubanos, viviendo como exiliado anticastrista en Miami. Su trabajo, averiguar quién atacó desde una lancha a boca de pájaro en la costa cubana. El libro puede leerse hoy
como un termómetro político. Cuba y Estados Unidos miden fuerzas desde la Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles en la Unión Soviética convertida en la gran sombra al mando. La Guerra Fría convirtió los sabotajes y motines en mensajes, las noticias en amenazas, los rumores en operaciones militares estratégicas. La idea de que el próximo error podía abrir una grieta mundial latía con fuerza en el clima político. En ese tablero, un informe mal leído podía cambiar la vida. Y Si muero mañana, esta novela muestra al espía ya no como un recurso narrativo y lo convierte en el actor decisivo del siglo. Los agentes, los informantes y los intermediarios de las potencias enfrentadas sostuvieron el pulso cotidiano del conflicto durante la Guerra Fría. Y si muero mañana, entiende esa lógica. La historia avanza porque alguien escucha donde no debe, escribe un informe a destiempo o falla en el momento justo. El espionaje aparece como un oficio silencioso que impide o precipita las catástrofes. Nogueras muestra cómo el mundo se sostuvo durante años sobre operaciones invisibles. Muchas guerras pudieron evitarse porque alguien en algún lugar logró anticiparse. Otras veces no. El espía carga con esa responsabilidad. Trabajar para evitar lo irreversible, lo monumental, lo definitivo, aun siendo que su nombre no quedará registrado. Luis Rogelio Nogueras, por cierto, es un gran poeta. Si encuentra usted un libro de él, si va y se mete probablemente a internet, saldrá este gran poeta. En 1953, Ian Fleming publicó Casino Royale y fijó un punto de origen, el del agente secreto británico número 007, James Bond. No es solo el inicio de una saga, es el momento en el que el espía adquiere una forma cultural en pleno clima de Guerra Fría, cuando la amenaza se vuelve permanente y rara vez visible. Fleming sabía que a pesar de su sigilo, el espionaje tenía una imagen, una conducta y un estilo. James Bond se mueve por casinos, hoteles y restaurantes, donde las apariencias exaltadas de la elegancia funcionan como una máscara. El conflicto internacional no se explica nunca de frente, se filtra en gestos medidos y silenciosos, sostenidos. El espía aprende a habitar esa tensión sin alterarla. A partir de Casino Royale, el espionaje se asocia con disciplina y control emocional. El riesgo se administra mediante rituales precisos, una partida de cartas, una bebida preparada con exactitud, una conversación calculada. La violencia aparece, pero no define la escena. Lo central es sostener la presión y seguir en pie. Durante la Guerra Fría, los espías fueron piezas clave del equilibrio entre potencias, operaron lejos del foco público y evitaron que muchos conflictos escalaran. Casino Royale transforma esa función histórica en una imagen potente. Quizás gracias a ese libro imaginamos espías elegantísimos bebiendo martini acompañados de mujeres hermosas. Bond, James Bond, instala esa fantasía, una fantasía que se incrustó en un miedo real para convertir al espía en símbolo cultural del siglo XX. Cada generación ha tenido su propio James Bond en el cine. En la mía fue Sean Connery. Luego vino Timothy Dalton. Después Roger Moore. Luego Pierce Brosnan. Y ahora Daniel Craig. Bond, James Bond. El novelista británico de origen polaco Joseph Conrad, marinero de cepa, llegado a capitán, comandó un buque de vapor en el Congo belga hacia el año de 1886. Transformó esa experiencia en el corazón de las tinieblas. La gran empresa de la navegación, los avatares del mar y los grandes cuerpos de agua le sirvieron como símbolo y guía para adentrarse en el alma humana. Escribió también El negro de Narcisos, Lord Jim, La línea de sombra y El rescate, todas tocadas por la trama marinera. Pero escribió Lucio Anneo Séneca. Un gran marinero puede navegar
aunque sus velas sean de alquiler y la última novela de Joseph Conrad se adentra definitivamente en tierra firme para contar una intriga política. Me refiero a su gran novela, El agente secreto, una trama de espionaje, células anarquistas y terrorismo. Yo traigo aquí una parte de las obras completas de Joseph Conrad y además, en alianza editorial, El corazón de las tinieblas. Hemos traído aquí el gran inicio de esta novela de Conrad, quien en sus notas de vida y letras escribió: requiere valor el penetrar calmosamente donde otros, con menos prudencia, acaso quisieran irrumpir atropelladamente. Como observara en una ocasión un distinguido novelista francés de éxito: c'est un art trop difficile, es un arte muy difícil. Con ustedes, El agente secreto, escuche. El señor Verloc, al salir por la mañana, dejó nominalmente la tienda a cargo de su cuñado. Podía hacerlo porque había escaso movimiento a cualquier hora y prácticamente nulo antes del anochecer. Al señor Verloc apenas le importaba su actividad visible. Y además, el cuñado estaba al cuidado de su esposa. La tienda era pequeña, lo mismo que la casa. Era una de esas sucias construcciones de ladrillo que existían en grandes cantidades en Londres, antes de que sobreviniera la época de la reconstrucción. La tienda era como una caja cuadrada, con la fachada formada por pequeños paneles de cristal. De día, la puerta permanecía cerrada. Al anochecer quedaba discreta, aunque sospechosamente abierta. En 1603 el escritor Francisco de Quevedo se instaló en Sicilia. Su llegada a Italia obedecía a las labores que venía desempeñando como consejero del duque de Osuna, recientemente nombrado virrey de aquella isla. Sobre esto, el escritor Fernando Martínez Lainez nos cuenta en el libro Espías del Imperio lo siguiente: las tareas de Quevedo para asegurar a Osuna el virreinato no fueron sencillas, pues hubo de actuar clandestinamente por tierras de Italia y Francia, así como enfrentar aventuras y peligros con los que bien podía llenarse una buena novela de espionaje. En septiembre de 1615 fue detenido en Montpellier por los hugonotes seguidores del príncipe Condé. Cuando consiguió su libertad, pasó a Toulouse, donde otra vez fue apresado hasta que por fin entró en España y llegó a Burgos. De allí escribió con amplitud a su benefactor, el duque Osuna, dando cuenta del dinero, de los regalos que había repartido entre los altos funcionarios y cortesanos para facilitarle el deseado nombramiento en Nápoles. Quevedo fungió como espía y consejero del duque de Osuna hasta el año de 1620, cuando el virrey de Nápoles fue acusado de querer independizarse de la corona y por consecuencia destituido. Fue así que el escritor dejó Italia y volvió a España para alejarse de la política y las misiones secretas. ¿Qué le digo de Quevedo? Uno de los grandísimos escritores. Si no lo ha leído, tome un libro de Quevedo. También Miguel de Cervantes, célebre autor del Quijote que usted conoce bien, desempeñó labores como espía. Martínez Lainez nos cuenta que en el año de 1581 el rey Felipe II recibió un aviso. Las flotas turcas berberiscas de Ulugh Ali se dirigían al reino marroquí de Fez con el objetivo de tomar este territorio. Los informes provenían de Pedro de Brea, uno de los espías más eficaces de la inteligencia hispana. Cuenta Lainez que fue en este escenario que Miguel de Cervantes, actuando como agente secreto, realizó un viaje a Mosnamagen para ciertas cosas del servicio de su majestad. 6 años antes, Cervantes fue capturado por piratas berberiscos en la batalla de Lepanto. Tras 5 años de cautiverio, fue liberado gracias a la intervención de la corona española, que por medio de la gestión de los padres trinitarios, pagó 500 escudos por su liberación. El Quijote, un libro mencionado, pero a veces poco leído. Yo lo intenté 1, 2, 3 veces
lo leí 3 veces. La cuarta me pareció uno de los más extraordinarios libros que pueda usted leer. Ahí está todo lo que usted puede imaginar acerca de la novela y del idioma español. Miguel de Cervantes Saavedra. En el taller de La Otra Aventura, usted lo sabe, traemos cine, traemos libros que tengan que ver con el tema de la emisión de hoy. Y traigo aquí ni más ni menos que Apocalipsis Now. Marlon Brando actuando soberbiamente el corazón en las tinieblas de Conrad, de quien hemos hablado. Este clásico de clásicos, Orson Welles, El tercer hombre, argumento y basado en Graham Greene. Si no ha visto usted esta película, tiene que verla ya. Y luego, alguna pequeña deformación profesional. Y cada quien tiene algunas debilidades, deformaciones profesionales. Matt Damon, La última colección Bourne. 3 películas, Identidad desconocida, La supremacía Bourne y Bourne, el ultimátum. Es lo que yo llamo una película de balazos. Y mire usted, un libro clásico de la literatura mexicana, El complot mongol de Rafael Bernal. Una novela magnífica, quizás la única novela policíaca de la literatura mexicana. Este es el taller de la otra aventura. De la mesa de novedades, mire usted, de sigilo nos ha llegado Ritos privados, Julia Armfield, en una traducción de Virginia Higa. Ha llovido tanto que el mundo cambió de forma. 3 hermanas distanciadas acaban de perder a su padre, un arquitecto ilustre que inventó una nueva manera de construir adaptada al colapso ambiental. De sigilo, Ritos privados. Pablo Moret, El contrabando ejemplar, publicado en Anagrama. Tenía en mis manos la épica triste de la Argentina, la gran historia de nuestro eterno retorno a la derrota. El contrabando ejemplar
de Pablo Moret. Circula ya en librerías y fue además premio Herralde de novela. Y lo acaba usted de ver hace unos minutos. Es nuestro compañero Benito Taibo, Cuchara y Memoria, un festín para quienes saben que comer también es una forma de contar historias. Pues bien, le informo que esta es la segunda parte de este libro, que ha sido un éxito de ventas en un escritor de prosa precisa y ceñida, Benito Taibo. Cuchara y Memoria, publicado por Planeta. De la mesa de novedades. En el inicio de Ashenden, o El agente secreto, libro de relatos breves escrito por el británico Somerset Maugham, está contado lo siguiente. Dice el relato de Maugham: el coronel preguntó a Ashenden sobre gran número de temas y bruscamente le sugirió entrar en el servicio secreto, para el que le reconocía excepcionales aptitudes. En efecto, Ashenden estaba familiarizado con varios idiomas europeos y su profesión constituía una excelente excusa. Con el pretexto de que estaba escribiendo un libro, podía visitar cualquier país sin despertar sospechas. Ashenden o El agente secreto tuvo una gran influencia en la novela de espías. Esta entrada da cuenta de los motivos por los cuales los servicios secretos contrataban y tenían entre sus filas a escritores, por la coartada que podía significar el trabajo de investigación para una novela o la práctica del periodismo. Maugham vivió en carne propia la vida del espía cuando fue enviado a Petrogrado, actual San Petersburgo, para apoyar al gobierno provisional ruso antes de la revolución bolchevique. Inglaterra tiene una larga tradición de escritores que en algún momento de su vida trabajaron como agentes secretos. Los dramaturgos Ben Jonson y Christopher Marlowe, ambos contemporáneos de William Shakespeare, ejercieron de espías según numerosos indicios durante el reinado de Isabel I. Antes de escribir Robinson Crusoe, Daniel Defoe llevó a cabo misiones como agente secreto tanto para los Tories como para los Whigs durante el convulso periodo que vivió Inglaterra a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Publicada en 1908, un año después que El agente secreto, la novela policíaca de trasfondo filosófico y existencialista El hombre que fue jueves, aborda el espionaje con la óptica única de su autor, Chesterton. Aquí, los secretos de un concilio mundial anarquista detonan una trama de incidentes, traiciones y espionaje. El escritor mexicano Alfonso Reyes tradujo al español esta novela de Chesterton. En su prólogo a la edición de 1919, Reyes definió El hombre que fue jueves como una novela policíaca, pero una novela policíaca metafísica. Una verdadera sublimación del género. El perseguidor y el perseguido cobran una significación inesperada hasta convertirse en principios eternos del universo. Chesterton se definió a sí mismo, escribe Reyes, como un apóstol de verdades a medias. Las paradojas que destellan en la novela y su sistema de sorpresas tienen la ventaja de hacernos recordar alguna verdad olvidada. Este libro, El hombre que fue jueves, como muchos otros libros sobre espionaje, despierta en el lector una duda razonable. ¿Quién vigila a quién? Una novela de aventuras, de enredo y de intriga. Escuche usted a Alfonso Reyes sobre El hombre que fue jueves y la literatura inigualable de Chesterton. Por cierto, Borges era un gran admirador de Chesterton. Yo llegué a Chesterton leyendo a Borges. Otros entienden el mundo como un organismo divisible en partes y funciones, como un tratado divisible en capítulos. Otros lo entendemos como una melodía infinita, impulso lírico desarrollado en el tiempo. Chesterton, dice Reyes, lo concibe como una novela policíaca, como una casa llena de peripecias entre dos nociones elementales, con la posibilidad, claro,
de una inexplicable, de una temerosa conciliación que está más allá de la inteligencia de los hombres y acaso rebasa la de los ángeles. En esta novela policíaca del universo no hay delincuente, no hay delitos. Dos fuerzas inocentes, casi amándose, se combaten. A veces creemos que se transforman la una en la otra y hay como un tornasol dinámico en que los átomos de la razón giran incendiados. De aquí una honda inquietud poética. De aquí esa íntima necesidad de gritar o cantar que sorprendemos en el corazón de todas las cosas. La traducción de Alfonso Reyes se deja leer como si fuera en español. Consígala usted, está en Austral. Pero también hay otras ediciones. Pero tiene que ser la traducción de Alfonso Reyes. El hombre que fue jueves, de Chesterton. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo. La semana pasada el primer ministro de Canadá, Carney, dio en Davos un discurso ejemplar. Parecía que los políticos habían olvidado la inteligencia y la sensatez. Pues aquí tenemos a uno de ellos. Se enfrentó a Trump, habló de las grandes potencias, habló de los que no son tan fuertes y de los países que deben ahora enfrentar los embates del toro Trump. Y Trump le contestó: Canadá vive de Estados Unidos. Le recuerdo a Carney, que cada vez que haga declaraciones se acuerde de esto. Así estará el asunto en Groenlandia. Me imagino que debe estar repleto de agentes secretos, de uno y de otro lado. Me imagino que hay espías que están investigando una y otra vez cómo podría Estados Unidos adueñarse de Groenlandia y cómo Europa repeler esta agresión expansionista. Una crónica de bolsillo. Y como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Bertrand Russell. Nosotros nos vamos, pero se queda con la mejor información en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.